Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenido a este segundo bloque de noticias en Pulso Latino. La joven Camila Dammers hizo ayer historia y puso el nombre de Aruba por lo alto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que van en la jornada número 12 en Veracruz, México. El martes en la mañana fue un día lleno de orgullo y alegría para Aruba, cuando Camila Dammers se anotó un juego perfecto lanzando 13 chuzas consecutivas en el Bolerama de Veracruz. Según la información que recibimos, es la primera vez en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe donde una mujer juega un perfect game. El récord femenino de los Juegos era de 1.367 pinos en 6 juegos. Camila anotó un nuevo récord con 1.516 pinos en 6 juegos. En Colombia, la libertad de 2 soldados fue celebrada por sus familiares y amigos en los municipios de El Carmen, en el departamento del Bolívar, y en La Virginia, en Risaralda. Con pancartas y hasta caravanas de motos, familiares y amigos del soldado Paulo César Rivera Capela celebraron su regreso a la libertad. Y gracias a Dios y gracias a la Fuerza Armada y gracias a todos los medios, la prensa, todo. Los habitantes del municipio de El Carmen de Bolívar y autoridades ultiman detalles para darle una bienvenida de héroe al soldado de 24 años. Que estamos felices y ya estamos solamente esperando que nos confirmen el día y la hora en que Paulo César va a estar aquí en nuestro municipio. Paulo César Rivera permaneció más de 15 días secuestrado por la FARC. Antes de su plagio, envió dinero a sus padres para que continuaran reconstruyendo la casa que habitan en el barrio 1 de Mayo. Cuando mi sobrino le mandaba la plata para él la cogía para arreglar su casita. Cuando retorne a su hogar, el soldado encontrará varias áreas remodeladas, como la cocina, el tejado, las paredes y el baño. Todo ha sido felicidad en la casa del soldado Jonathan Díaz de la Virginia Risaralda, luego de ver a través de Noticias Caracol su liberación. Muy agradecida por todo y siempre con fe. En el barrio hay nuevas carteleras y avisos de bienvenida. Que lo van a recibir con mucho entusiasmo, mucha alegría, que con una sancochada. Los vecinos tienen listas sorpresas y un almuerzo especial para el soldado. En el municipio preparan un desfile con este joven de 23 años que fue secuestrado por las FARC. Y en Estados Unidos, la decisión del caso Brown desata graves disturbios en Ferguson. El agente de la policía que mató en agosto a Michael Brown, un joven afroamericano desarmado en Ferguson, Missouri, seguirá libre y no afrontará un proceso judicial. El dictamen ha desatado una nueva oleada de disturbios en la ciudad, con al menos una docena de incendios, lanzamientos de piedras y destrozos en ventanas y autos. Hasta el momento se han producido 61 detenciones, según John Belmar, jefe de la policía del condado de Ferguson, que ha calificado los nuevos altercados de peores que en la peor noche de agosto, haciendo referencia a los incidentes que tuvieron lugar tras la muerte de Brown. Las protestas, que se realizaron en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Washington, Seattle y otras 170 ciudades de Estados Unidos, a diferencia del día anterior, no registraron incidentes. En algunas localidades, manifestantes se tendieron en el suelo para simular que habían sido abatidos por las fuerzas de seguridad. En otras, se limitan a llevar pancartas alusivas a la actuación judicial en las que exigen justicia. En Honduras, un país ubicado por las cifras entre los países con más casos de feminicidios mundialmente, las mujeres marcharon en contra de la violencia de la mujer. Cansadas de tantos asesinatos en contra de las mujeres, las féminas marcharon en la capital denunciando la violencia contra las damas, por lo que exigieron un basta ya a este flagelo debido a que los índices ubican a Honduras como el país con más casos en el mundo, con 453 decesos de mujeres. Honduras está en el primer lugar de femicidios a nivel mundial. Hay un estudio que se ha hecho desde Ginebra. La situación se ha tornado difícil en los últimos días con la masacre de 5 mujeres de una misma familia en La Lima y el asesinato de la Miss Honduras Mundo, María José Alvarado, y su hermana Sofía Trinidad. Las hondureñas nos manifestamos en contra de los asesinatos de mujeres, de los femicidios, producto de la indiferencia, la desidia que tienen las autoridades para con la problemática de violencia hacia las mujeres. La Fiscalía de Delitos contra la Vida asegura haber enviado a los tribunales varios acusados por muertes de mujeres. Hay varias causas que ya están judicializadas, al menos 30 expedientes ya de los cuales pues ya están en proceso de investigación.
y que también ya hay personas guardando prisión por estos delitos. El año anterior murieron en el país más de 600 mujeres, sin embargo, si las cifras mantienen la tendencia actual, el número será inferior este año según proyecciones. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Isabel Allende dejó el nombre de Chile en lo más alto. Uno de los máximos reconocimientos de toda su carrera lo recibió de manos del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ella es una escritora que, aunque pocos lo saben, es parte de la lectura obligatoria de los colegios. Increíble que entre 300 y tantos millones de habitantes me escogieran a mí. Sintió mariposas en el estómago, se puso nerviosa, pero todo quedó resumido en esta imagen que dio la vuelta al mundo. Esa sensación de humildad que además tiene Isabel Allende cuando recibe el premio es tan chileno, es tan nuestro, como una sensación de vergüenza, como un pequeño gesto así como, uy, no lo puedo creer. Y es que 27 años viviendo en Estados Unidos no son en vano. La medalla presidencial de la libertad es el máximo honor que el gobierno estadounidense puede entregar a un ciudadano de ese país. Para Isabel Allende, uno de sus mayores reconocimientos a su exitosa carrera. Se puede llegar aquí arriba, que no hay que perder la esperanza. Vengo representando a millones de inmigrantes que llegan a este país a veces con una mano por delante y una por detrás. When Isabel Allende learned that her grandfather in Chile was dying, she started writing him a letter. Night after night, she returned to it until she realized she was actually writing her first novel. Hoy tiene 21 novelas que tienen más de 60 millones de copias publicadas en 35 idiomas, aunque su aporte a la literatura contemporánea va mucho más allá de las cifras. Lo que hace sentir a los chilenos, o lo que debiera hacer sentir a los chilenos relativamente orgullosos por este tremendo logro, dado que buena parte de la obra de Isabel Allende se instala en Chile. Yo lo pondría solamente como con hitos deportivos, como El Chino Río número 1 y algunos otros como de ese estilo. La provincia de Valencia en España. Historias como La Casa de los Espíritus, Eva Luna y La Ciudad de las Bestias siguen conquistando a nuevas generaciones. Claro, su nombre está dentro de las lecturas obligatorias para los alumnos de enseñanza media. Lo que pasa es que tiene mucha aventura, es muy entretenido, es como muy vertiginosa también todas las aventuras que ocurren y está como siempre en suspenso, por lo tanto eso atrapa a los adolescentes. Una mujer que a sus 71 años sigue cosechando éxitos de la mano de esas historias que ya conquistaron las librerías de todo el mundo. Y en notas deportivas les cuento que la mascota de los Juegos Olímpicos fueron presentados ayer en Río de Janeiro. El personaje representa la fauna de Brasil, mientras que la mascota de los Juegos Paralímpicos, una criatura con una frondosa cabeza de hojas, alude a la gran diversidad de la flora del país. Las mascotas hicieron su primera aparición oficial y se realizará una encuesta pública para elegir sus nombres de entre una lista de nombres seleccionados. Estas entrañables mascotas de aspecto de dibujos animados son un negocio importante. Los organizadores esperan recaudar 1.000 millones de reales, alrededor de 400 millones de dólares, con productos promocionales. Los ingresos de los productos promocionales suponen una gran parte de los 3.000 millones de dólares del presupuesto operativo. La mitad de ese presupuesto procederá de la venta de patrocinios locales. La mascota del Mundial de Fútbol celebrado este año en Brasil, un armadillo llamado Fuleco, generó un escaso interés. Algunos culparon a las protestas previas a la Copa del Mundo, así como a los reiterados retrasos y distracciones en la preparación en las sedes. Además del presupuesto operativo, Río gastará unos 20.000 millones de dólares en una mezcla de dinero público y privado para preparar las instalaciones deportivas y la infraestructura urbana. Brasil se gastó 15.000 millones en la Copa del Mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió revisar los contenidos de la programación de los medios de comunicación privados que, a su juicio, irrespetan a la mujer y a las personas de sexo diversas. Fernando Girón trae el reporte. El anuncio lo hizo durante la instalación del Consejo Presidencial de las Mujeres. Yo hago un llamado a los medios de comunicación televisivos y a todos los medios de comunicación. Vamos a cultivar valores de respeto, de amor, de solidaridad, de reconocimiento a la diversidad, al género. Nosotros hagamos lo que nos toca a nosotros. Aquí está la ministra, además es mujer, ministra Jacqueline Faría, convoque una vez más con puntos muy claros que surjan de este Consejo Presidencial a los dueños de las empresas televisivas y póngale claro
lo que es el respeto a la Constitución y a la ley. El primer mandatario firmó al ejecútese a la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Cúmplase esta ley. Está lista, pues. Se la regalo hoy, con amor. Aquí está la ley orgánica. Esto es lo importante de que en la Asamblea Nacional haya diputados y diputadas comprometidos con la patria, porque si no jamás hubiera sido posible aprobar esta ley. El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó el próximo 8 de marzo del año 2015 al Congreso Nacional de las Mujeres, que se realizaría en la ciudad de Caracas. Desde el Teatro Teresa Carreño, Fernando Girón, Noticiero Venevisión. Y terminamos nuestra emisión de hoy con las imágenes de un pez que solo se conocían imágenes por los libros, el pez diablo negro del mar. Científicos californianos han grabado primera vez en video al Melanocetus johnsoni, un pez de las profundidades del océano, mejor conocido como diablo negro. El diablo negro tiene dientes afilados en la parte exterior de su mandíbula y utiliza una zona de su cuerpo como linterna para atraer a sus presas. Los investigadores de la institución creen que esta es la primera vez que se ha conseguido grabar en su hábitat natural a este animal, que puede llegar a vivir a una profundidad de hasta 3.000 metros. En este caso, el ejemplar captado es una hembra de 9 centímetros que se encontraba a 600 metros de profundidad en el cañón submarino de Monterrey frente a la costa californiana. El diablo negro del mar tiene una antena cuyo extremo superior se ilumina gracias a bacterias bioluminiscentes, lo que le ayuda a atraer a sus presas que acaban atrapadas en sus temibles mandíbulas repletas de dientes afilados. Las hembras pueden llegar a medir hasta 20 centímetros, mientras que el macho es 10 veces más pequeño y no puede sobrevivir por sí solo, por lo cual se acopla a su compañera como un parásito. Y de esta forma llegamos a otro final de Pulso Latino. Gracias por la sintonía y nos vemos en una próxima emisión. Soy Jennifer Vargas. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.